Buenas noches chicos, ya hemos llegado a este último espacio de nuestro encuentro, el cual se ha titulado Amor desordenado. Hemos revisado distintas temáticas que ciertamente han marcado y desafiado nuestros corazones y nuestras vidas. Hola a todos, estoy muy contenta porque pueden estar participando en esto y tal como decía Alonso, ya estamos llegando al final de este evento. Y les quiero recordar que tenemos un concurso, ya estamos en el segundo concurso y yo les voy a recordar las bases. Pero antes, recuerden que hay 2 libros que se están sorteando, los cuales son... El primer libro en sorteo es Del triunfalismo a la madurez de Carlson. Y el segundo es El sexo y el dinero de Paul David Tripp. Excelente. Entonces, para poder participar, lo que tienen que hacer es ir a la foto de la cuenta de Misión Reforma en Instagram y comentar en la foto que aparecen esos nombres, el nombre de 2 amigos. Mientras más veces comenten, obviamente tienen más posibilidades de ganar. Bien, dicho esto entonces, yo les quiero invitar a que podamos realizar la primera oración de este cuarto bloque. Y Alonso va a estar a cargo de esta oración. Oremos hermanos. Señor, te doy gracias porque has sido bueno con nosotros. Te agradezco, Padre, porque hasta este momento, Señor, has podido tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones, Señor, y ponernos en orden a tu voluntad, Señor, y a las cosas que tú quieres. Señor, te pedimos que en este momento que nos sigas acompañando en esta finalización ya de nuestro encuentro, que podamos seguir meditando en tu palabra, en tu voluntad, Señor, y que de esta forma, Padre, nuestros corazones y nuestras vidas sean desafiadas a vivir conforme a tu santa voluntad. Te pido que nos acompañes y te quedes con nosotros durante este último bloque, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en este momento los vamos a invitar a que elevemos nuestros corazones al Señor con una alabanza que ha sido preparada por el Ministerio Musical de Misión Reforma. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador.
tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Esperamos que hayan podido disfrutar del momento de adoración. Y ahora nos corresponde el cuarto tema de este bloque, es decir, el último tema del encuentro, que lleva por título Amor desordenado, homosexualidad. La necesidad de tratar temas de género es imperiosa. No porque sea un tema que se desarrolle de manera actual, sino que es un tema que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es así que nos proponemos explicar la raíz de esta problemática, así como también las soluciones, tanto para el afectado como para el consejero. Y para esto tenemos un invitado desde Santiago, que es pastor de la 12ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, o también conocida como Iglesia 1. A continuación entonces dejamos con nosotros al pastor Jonathan Muñoz. Hola, queridos jóvenes del Presbiterio Centro Sur. Primero que todo quiero saludarlos y agradecerles por esta oportunidad que me han dado de poder compartir una temática que creo que es súper importante, poder tenerla clara, poder tener la temática lo más también evidentemente arraigada en la realidad y en la verdad escritural. Y con ese propósito, entonces, quiero compartir con ustedes al respecto de este tema de cómo abordar el asunto de la homosexualidad, una visión bíblica al respecto. Así que, sin más preámbulos, yo los quiero invitar a que tengan sus Biblias abiertas ahí en 1 Corintios, capítulo 6, desde el verso 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto lo voy a tomar como un texto de referencia para todo lo que vamos a hablar durante este tema, digamos. Evidentemente hay muchos otros textos que abordan esta temática y también los voy a mencionar, pero, o por lo menos varios otros, pero yo quisiera que partamos primero con esto, digamos, y entendiendo que efectivamente no existe una escala de pecados en términos de que algunos te condenen más que otros, en términos de que ciertos pecados lo hagan a uno más condenable y merecedor del juicio y del castigo eterno que otros. Es el hecho de darle la espalda al ser, a la dependencia
también en relación con el ser de Dios, darle la espalda al ser de Dios, al querer desviarnos de Él. Esta esencia es del cual salen un montón de pecados, algunos tal vez más grandes, otros tal vez no tanto, algunos con consecuencias más graves que otros, pero es el hecho de que una mentira, es el hecho de que una calumnia, por ejemplo, como lo que menciona aquí, así también como una estafa, así como también la avaricia, ciertamente te condenan y son pecados que ciertamente muestran un corazón que está separado de la presencia de Dios, un corazón que no está en comunión con Dios, un corazón que le ha dado la espalda a Dios y por lo tanto un corazón, una vida que va hacia el castigo eterno, hacia el juicio eterno. Y a eso se refieren los versículos 9 y 10. Así que no hay ciertos pecados que te hagan más merecedor del infierno que otros. Esa es una primera premisa que está diciendo aquí. Fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, etc. Entre los pecados que están mencionados acá hay dos palabritas muy importantes para el tema que vamos a hablar, que es arsenokoitai en el griego y otra palabrita que es malakoi. Las menciono simplemente porque son importantes, especialmente una de ellas. Una de ellas tiene que ver con, si ustedes se dan cuenta, la palabra tiene directa relación con nuestra palabra castellana, coito. Arsenokoitai son aquellos que practican coito de una manera que es contraria a la naturaleza, haciendo referencia a cuando no es entre un hombre y una mujer. Esa es la referencia a la cual a lo cual se hace referencia con esta palabra. Por lo tanto, la idea de arsenokoitai también tiene que ver con algunos textos que estaban en el Antiguo Testamento, el Levítico, etcétera, que si bien fueron escritos originalmente en hebreo, ciertamente la traducción griega utiliza este concepto y esta palabra. La traducción griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, era la que, por así decirlo, tenía el apóstol Pablo a la vista, a mano, mientras él escribía esta carta, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esto hace referencia a las leyes del Antiguo Testamento que son bastante claras al respecto. Entonces, aquí, por así decirlo, está hablando de lo que es la práctica de la homosexualidad, una práctica sexual. O sea, alguien que siendo sexualmente activo, y aquí nos referimos a que mantiene actividad sexual con mayor o menor regularidad, pero que mantiene actividad sexual, homosexual, digamos, y que con el mismo sexo. Pervertidos sexuales, que es la otra palabra que está aquí, estoy usando la NBI, afeminados decía tal vez una versión antigua, es una palabrita ya un poquito más distinta, es una palabrita que apunta hacia el hecho de alguien que tiene una conducta o comportamiento que se comporta, especialmente aquí está enfocado en varones, que se comporta con la delicadeza y no solamente con la delicadeza, sino que con el carácter de seducción propio de una mujer. Evidentemente estamos hablando según parámetros claramente que son de la cultura de esa época, pero eso no quita el punto que está allí objetivo, digamos. El hecho de que malakoi como delicado tiene que ver en un mal sentido aquí, en el sentido de alguien que cuando debiera mostrar valentía, virilidad, en realidad no es lo que muestra, así como alguien que en el caso de varones se identifica más bien con el género o con las conductas, ropajes, actitudes propias más del género femenino que del género masculino. Así que malakoi se refiere a eso justamente, cuando un varón no se comporta como se espera de un varón. Y aquí no se refiere a ser violento, macho, no, se refiere evidentemente a otros elementos de la virilidad que el apóstol Pablo además lo expresa en otros lados, en otras cartas, en esta misma carta, tiene que ver con cuidado, con protección, tiene que ver con servicio, tiene que ver con servir con amor. La masculinidad tiene que ver no con temas simplemente de hablar fuerte, golpear y ser violento, no es ese el parámetro de masculinidad del apóstol Pablo claramente.
Y sí que el apóstol Pablo aquí está refiriéndose, tal vez, y aquí es donde entramos en un asunto muy interesante, esta palabra tenga más que ver con la homosexualidad pasiva. Y aquí nos referimos a cuando alguien no es sexualmente activo, a eso nos referimos, que no tiene relaciones sexuales, que puede ser alguien que no necesariamente tiene relaciones sexuales, que tal vez nunca las ha tenido, pero cuyo comportamiento y cuya identificación es claramente homosexual. Esto, como ustedes bien saben, ocurre bastante en nuestros contextos hasta el día de hoy, de hombres que tienen un comportamiento y una conducta, ¿cierto?, homosexual, pero que no necesariamente tienen una vida sexualmente activa. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, muchos eruditos han apuntado a que hacia allá se refiere esta palabra, o que es una posible manera de poder comprenderla en nuestra cultura actual. Pues bien, esto es lo primero que nosotros tenemos en la Biblia claro y abiertamente. No es la primera vez que se menciona, pero es lo primero en el sentido de que creo que aquí es muy claro. Entonces, vemos que la conducta homosexual, ya sea de alguien que es sexualmente activo o ya sea de alguien que tal vez incluso pueda ser virgen, no haber tenido nunca relaciones sexuales, pero que se identifica como homosexual, en ambos casos nosotros estamos hablando de quienes no heredarán el reino de Dios. Otro punto importante es que aquí claramente el apóstol Pablo se está refiriendo no a pecados cometidos puntualmente en ciertos momentos, sino a estilos de vida. Aquellos que viven en un estilo de vida. Por eso que la palabra es muy clara. Aquí él no se refiere simplemente al que comete fornicación o al que fornica o al que comete actos de idolatría o al que ha adulterado en algún momento. Se refiere a quienes son fornicarios, son idólatras, son adúlteros. Las palabras indican identidad. La persona se identifica, esto forma parte de su identidad, de su configuración y es su estilo de vida regularmente. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a que quienes viven en ese estilo de vida, en otras palabras, podríamos complementando con otras verdades escriturales que vienen a traer luz sobre esto, está hablando de quienes viven en este estilo de vida sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Sabemos de cómo el Señor Jesucristo, por ejemplo, tuvo compasión de la mujer adúltera, la perdonó y le dio, ¿cierto?, una nueva oportunidad. Por lo tanto, y aquí menciona a los adúlteros, ¿cierto? Sabemos cómo el Señor tuvo compasión de los idólatras que arrepentidos, ¿cierto?, venían a Él y le pedían perdón. Y también entonces el Señor tuvo compasión, incluso en el Antiguo Testamento, con personas del Antiguo Testamento, que después de haber vivido una vida de muchas perversiones y de mucha pecaminosidad y habiendo conocido incluso la ley, como el caso de algunos reyes de Israel, pero hacia el final de su vida sufren las terribles consecuencias de su pecado y se arrepienten y piden perdón al Señor y el Señor los perdona. Entonces aquí estamos hablando de quienes se mantienen en estos pecados sin arrepentimiento. Existe una palabra técnica para eso en la teología cristiana que es impenitentes, que es sin arrepentimiento. Entonces son aquellos que viven en este estilo de vida de manera impenitente. Así que esto es lo primero que establece. Pero el verso 11 es inquietante, porque el 9 y 10 es muy utilizado por predicadores que les gusta mucho ir a la calle, por ciertos grupos que están muy presentes en las universidades y que en la región ahí en el sur han elegido algunos políticos incluso en cargos importantes y les gusta mucho vociferar el 9 y 10. Hay ciertos grupos evangélicos que vociferan mucho el 9 y 10 y lo sacan de contexto del 11, dando a entender que de alguna forma no hay espacio en la iglesia para personas que hayan vivido este estilo de vida. Pero nada más contradictorio si leemos el 11. Y esto eran algunos de ustedes. La iglesia de Corinto era una iglesia grande, para los parámetros no solo de aquella época, sino para los nuestros también. Eran hartas familias y estaba compuesta de harta gente. Lo interesante es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, y todo esto, y de todo esto, algunos de ustedes eran. O sea, en la iglesia de Corinto había exfornicarios, idólatras, gran parte de ellos probablemente que provenían de la cultura griega, evidentemente iban a haber sido idólatras en su pasado, muchos de ellos habían sido adúlteros,
pero muchos de ellos también habían sido homosexuales con una vida sexualmente activa e incluso algunos que se identificaban con un género que no era el suyo, con un género que no era acorde con su, si me permiten decirlo, voy a decirlo de una manera tal vez un poco burda, ¿ya? Yo sé que esto es un poquito polémico, pero creo que es una manera de poder entenderlo. Que no tenían un comportamiento acorde con su sexo biológico, ¿cierto? No se identifican con el género de su sexo biológico y que es coherente con su sexo biológico. Por lo tanto, allí están los malakoi o pervertidos sexuales. Y de todo esto eran algunos de ustedes. Entonces hay ex homosexuales a los cuales Pablo le está diciendo estas palabras y les dice, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que esta es una primera verdad que hay que establecer claramente a la luz de la Escritura. Evidentemente, la Biblia nos presenta varios otros textos, pero lo que nos está diciendo es que de alguna manera en la iglesia hay espacio. Siempre ha habido y siempre tiene que seguir habiendo el espacio para aquellos que arrepentidos de un estilo de vida homosexual, ya sea que hayan sido sexualmente activos o no, pero que quieran entonces venir y conocer al Señor Jesucristo y ser discipulados en la verdad del Evangelio y poder recibir gracia y perdón y poder ser parte de la comunidad, ciertamente, así como también tenemos a aquellos que fueron ladrones, verso 10, a aquellos que fueron avaros, a aquellos que fueron alcohólicos, ¿cierto? Borrachos, a aquellos que son calumniadores o que fueron calumniadores, a aquellos que cometían estafas. Todos ellos, hay un espacio para ellos cuando arrepentidos de sus pecados se acercan a Jesucristo y mediante el Evangelio tienen reconciliación con Dios. La iglesia debe saber entender. Y aquí es donde está el gran problema. Gran parte del mundo evangélico actual, por lo menos en nuestro país, no tiene idea de cómo llevar a la práctica esta realidad que la Biblia nos presenta. Y yo no quiero decirles a ustedes que yo les traigo aquí la papa y la solución definitiva, porque lejos de eso. Pero creo que hay cosas que nosotros vamos a tener que empezar a entender a la luz de la Biblia y se nos van a hacer mucho más claras si las entendemos bíblicamente. Por eso yo quise partir con esto. Hay espacio en la iglesia para recibir a aquellos que habiendo vivido una vida de homosexualidad, ¿cierto? Ya sea con una vida sexual activa, a aquellos que tal vez se identificaron como homosexuales independientemente si hayan tenido o no relaciones sexuales, a aquellos que tal vez practicaban el travestismo, como podría estar implicado en la palabra malakoi allí, ¿cierto? En fin, hay un espacio para ellos. La pregunta es cómo nosotros, y si nosotros sabemos acogerles, si nosotros vamos a saber recibirlos, si nosotros vamos a saber contenerlos, si nosotros vamos a saber disipularlos. ¿Qué complejidades podría implicar en esto? Y hacia allá voy a querer apuntar un poquito, ya que fue lo que me pidieron. La Biblia dice muchas cosas más. Yo les pido que tomen nota ahí de otros textos. Evidentemente Génesis 19 del 1 al 8 es un texto que es muy claro. Génesis 19 del 1 al 8 es un texto sobre la ciudad de Sodoma. Ha sido un punto de controversia que yo lo encuentro un poco estúpido, si me permiten, porque están los que defienden, no, el pecado de Sodoma era la homosexualidad y la perversión sexual, y otros, no, el pecado de Sodoma era la injusticia, era que no cuidaban del huérfano, de la viuda, no tenían hospitalidad, como claramente lo dicen los profetas, y hay profetas del Antiguo Testamento que dicen eso, que ese fue el pecado de Sodoma y que Jerusalén estaba cometiendo pecados similares a los de Sodoma en ese aspecto, no tenía compasión de la viuda, del huérfano, de los pobres, y vivían por lo tanto un estilo de vida de injusticia en su relación con el prójimo. Y entonces se produce esta discusión, digamos, donde cuál es el pecado de Sodoma. Queridos jóvenes del Presbiterio Centro Sur, es una discusión infructuosa porque ambas cosas las dice la Biblia. Y si son ambas cosas, son ambas cosas. Primero, el texto de Génesis 19 al 8 dice que el problema era la perversión sexual, pero no solo eso. Si tú vas a la carta de Judas, una breve cartita en el Nuevo Testamento, que tú la puedes leer en un solo capítulo, allí menciona también a Sodoma y dice que el pecado de Sodoma fue la perversión sexual y que esa fue la causa de la condenación que vino sobre ellos. Entonces, la perversión sexual está allí también. Ahora, también si uno va al Antiguo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ver que ellos mencionan a Sodoma también y hablan de la injusticia de Sodoma,
de cómo el pecado de Sodoma fue no tener compasión del huérfano, no tener compasión de la viuda, no tener compasión del pobre y no acoger, no recibir al extranjero, sino abusar, incluso abusar sexualmente de él. Entonces esto nos da un panorama un poco. ¿Cuál es el problema de Sodoma? El problema de Sodoma eran ambas cosas que estaban juntas. ¿Y cómo es posible que ambas cosas estén juntas? Todo indica que era una ciudad muy violenta. Todo indica que era una ciudad que tenía algunas características de mucha violencia, de absoluta despreocupación por el prójimo. Era, por así decirlo, una ciudad que vivía totalmente la lógica neoliberal de manera más absoluta. Busca tu propio beneficio y tu propia autosatisfacción individual. Tú como individuo eres la única realidad que importa, no importa la realidad comunitaria, y por lo tanto ve tras lo que tú quieras. Si tú muestras tener la fuerza y la capacidad para lograr lo que quieres, entonces eres digno de ello. Ve tras eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Enriquecerte? Muestra tu fuerza y capacidad de enriquecerte, aunque eso implique ponerle el pie al otro, aunque eso implique pasar por encima de otro, aunque eso implique cometer actos que dañan la vida del prójimo y de la comunidad. Lo que importa es que tú sepas enriquecerte. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Obtener placeres y disfrutar y gozar de los placeres que están a tu disposición? Pues bien, hazlo según todo lo que tú puedas hacer, según las capacidades, etc. Entonces, la lógica de que tú con tu propia individualidad y buscando tu propio bien personal y egoísta, de alguna manera es el único objetivo, digamos, ¿no? Y ustedes saben que por lo menos a nivel popular, ¿cierto? Yo no estoy hablando del neoliberalismo tal vez de los libros, más intelectual, que es un poco más sofisticado, pero a nivel popular la lógica y la ética neoliberal es esta, es si tú buscas tu propio beneficio personal, incluso nos miente, ¿no? Nos presenta una mentira antinomista. Si tú buscas tu propio bien personal y egoísta, o una mano invisible atrás tuyo va a arreglar todo para el bien común. Bueno, nada más lejano a la enseñanza bíblica, ¿no? La Biblia es muy clara que el shalom, el bien común, ¿cierto? El bienestar de la comunidad, porque eso significa shalom. Shalom es una palabra comunitaria. El bienestar de la comunidad es responsabilidad de todos nosotros y hay que buscarlo intencionalmente. Si no somos intencionales en buscar el bien de la comunidad y cada uno busca su propio beneficio personal, vamos a fragmentar la sociedad, como de alguna manera lo hemos estado viendo en nuestro propio país en el último año. Así que, de alguna forma, Génesis 19 del 1 al 8 está apuntando en ese sentido, está apuntando a una ciudad donde era tal la impiedad, donde también cada uno y toda la ciudad buscaba también su propio goce personal y sexual, abusando de los extranjeros y abusando de quienes venían, especialmente si los encontraban tal vez atractivos, hermosos o diferentes, como en el caso de un par de ángeles que aparecieron allí. Así que sí. Levítico 18:22, Levítico 20:13, después ustedes pueden buscar en Levítico, capítulo 18, verso 22, capítulo 20, verso 13, son claras indicaciones con respecto a la pecaminosidad de la homosexualidad. Es mencionada también en el Nuevo Testamento. Si tú dirás, bueno, y si estas son leyes del Antiguo Testamento que no se aplican al Nuevo porque eran leyes de Israel antiguo, tienen que ver con las idolatrías de la época y de los pueblos alrededor de Israel, así que no tiene aplicación. Bueno, si así fuera, el apóstol Pablo no enseñaría eso a griegos y romanos que estaban en una cultura donde las relaciones de pareja homosexual eran normalizadas, eran totalmente normales. Nada en la cultura greco-romana condenaba la relación homosexual. En la cultura greco-romana era visto con absoluta naturalidad, era parte de la cultura. Muchos hombres, de hecho, que eran de importante alcurnia, de la aristocracia, tenían esposas porque tenían que tener descendencia. Y por lo tanto, para tener hijos legítimos que pudieran heredar su riqueza, ellos tenían esposa. Pero en realidad sus compañeros, tanto sentimentales como también compañeros de vida, eran o algún otro varón. Era común, a veces un compañero de batalla, un compañero de guerra. Esto no era extraño. Así que ahora estamos hablando de otro contexto cultural y Pablo hablándole a otro tipo de personas, ya no a judíos o hebreos del Antiguo Testamento, y sigue siendo muy claro que es pecado la homosexualidad, no solo en 1 Corintios 6 del 9 al 11, sino 1 Timoteo 1 del 8 al 11, 1 Timoteo 1, 8 al 11. Incluso yo les recomiendo que lean hasta el 15, para hacerse una idea de cómo también el apóstol Pablo habla también de cómo hay redención en el Evangelio para quienes han vivido este estilo de vida.
Lo mismo ocurre cuando en Romanos 1, 26 al 27 menciona la homosexualidad o menciona las relaciones con el mismo sexo, tanto en hombres como en mujeres, hablando por lo tanto explícitamente del lesbianismo y también hablando del lesbianismo en términos absolutamente negativos, diciendo que es pecado y que es también una consecuencia del desvío que hemos tenido con relación a Dios, del rompimiento de nuestra relación espiritual con Dios, lo cual ha llevado entonces a que en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, vivamos vidas de perversión en todo aspecto, de inmoralidad. Y él menciona tanto la homosexualidad entre hombres como el lesbianismo. Pero ¿qué es lo interesante? Que toda esta sección va a continuar hasta el 3:24, donde el punto del apóstol Pablo es demostrar que todos han pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces parte en el 1:18 y va hasta el 3:24, donde entonces él dice, pero nosotros somos justificados gratuitamente en Cristo, aparte de la ley. Tenemos propiciación por su sangre. Por lo tanto, así concluye esta parte Pablo. O sea, Pablo está hablando de cómo todos aquellos que han cometido todo este tipo de pecados, sin embargo, hay redención nuevamente en Cristo mediante el Evangelio. Así que el comportamiento homosexual es tan pecaminoso como puede ser el comportamiento de adulterio heterosexual o fornicación heterosexual. La fornicación es siempre pecado, que es el tener relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial. Por lo tanto, eso es así, el chisme o la mentira. Entonces, todo esto es igualmente condenable ante los ojos del Dios justo, eso queremos decir. La Biblia enseña, no puedo entrar ahora aquí en detalles, pero nosotros vemos a la luz de la Biblia y también nuestra confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana reafirma esto, que hay pecados que implican mayor gravedad, que son más graves, que eso se nota claramente en las consecuencias que traen. Hay pecados cuyas consecuencias son mayores que otras. Así que evidentemente existe una diferencia entre pecados de mayor gravedad y otros. Por ejemplo, hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que cuidémonos de cualquier pecado, pero especialmente de la fornicación, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces está claramente diciendo que los pecados sexuales, cuando nosotros pecamos de fornicación, ya sea hetero u homosexual, ahí no hace diferencia Pablo, pero cuando se comete el pecado de la fornicación, hay una gravedad especial en ese pecado. Y así hay otros textos también. Entonces, Pablo enseña las dos cosas, la Biblia enseña las dos cosas, que cualquier pecado, ya sea un chisme o una mentira pequeñita, es tan condenable, ¿cierto?, como el asesinato ante los ojos del Dios justo y te hace merecedor, por lo tanto, del infierno de manera justa, de la condenación. Así que eso es una primera verdad. Pero la segunda verdad es que en el ámbito de las vidas humanas y de las relaciones humanas, nuestra relación aquí en el mundo creado, unos con otros y con la creación y con el mundo a nuestro alrededor, hay pecados que revisten mayor gravedad que otros también. Entonces, a este nivel hay pecados más graves que otros. Entonces, no estamos diciendo que todos los pecados son exactamente iguales, ¿ya? Eso no es el punto. Pero sí todos son igualmente condenables, ¿sí? Porque ¿cuál es el punto? El punto es la separación espiritual de Dios. Existe redención en el Evangelio para quienes han vivido en algún tipo de comportamiento homosexual. Claramente, ustedes pueden ver eso allí. Pues bien, una vez que nosotros hemos tenido estas verdades bíblicas establecidas, una vez que nosotros entendemos que la causa de nuestra condenación es nuestra separación espiritual de Dios, de donde por lo tanto vienen pecaditos como un chisme, una mentira, pecadotes como puede ser un asesinato, ¿cierto? Pues bien, son expresiones de un corazón que está separado de Dios y un corazón separado de Dios va hacia la condenación. Así que, ¿cuál es la verdadera causa de la condenación? Es el pecado, por así decirlo, en singular, ¿no? Si podemos ponerlo en singular y con P mayúscula, el pecado, que es un corazón separado de Dios, un corazón que no depende de Dios, un corazón que no ama a Dios, sino que le aborrece, le odia. A partir de esa enemistad contra Dios, entonces nosotros cometemos distintos actos, tenemos ciertas actitudes, nuestro corazón, nuestra mente se desvía tras ciertos pensamientos y habita en ellos, que son claramente pecaminosos, y eso también nos condena. Por eso que la codicia, por ejemplo, es pecado, ¿cierto? El 10º mandamiento. Si yo codicio, yo estoy pecando. Jesús dice eso con respecto al adulterio. Si yo miro con codicia a la mujer de mi prójimo, yo estoy adulterando, estoy cometiendo adulterio. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo? Que el pecado está allí, el pecado es lo que nos condena, lo que deteriora nuestra vida. El pecado con P mayúscula es una vida separada de Dios y que no le ama. Pero a partir del pecado existen pecados, por así decirlo, con P minúscula y plural, si me permiten. Esta distinción es una reflexión que yo hago teológica a partir de la Biblia. Están los pecados, y los pecados son variados, unos más graves que otros, ¿cierto? Como bien el apóstol Pablo dice, especialmente la fornicación, cuídense porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, hay pecados que efectivamente dañan de manera mayor y más profunda nuestra psiquis, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con la creación. Así que efectivamente hay pecados que revisten una gravedad mayor en ese otro sentido. Y ahí estamos hablando de los pecados. Entonces, si nosotros entendemos que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, que a causa de nuestro pecado cometemos pecados en plural, ¿cierto? Si nosotros también entendemos, por lo tanto, que para todos hay un llamado en el Evangelio de venir a Cristo y recibir salvación en Él, que este llamado es abierto, es hecho para todos a partir de la predicación de la iglesia. Ciertamente hay un llamado irresistible que es solo para los escogidos, pero eso es algo que nosotros como iglesia no sabemos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Anunciarlo a todos, de toda lengua, tribu, raza, nación, de todo tipo de grupos de personas, debemos anunciar el Evangelio. Y en cada uno de estos grupos de personas hay un desafío distinto. El apóstol Pablo dice esto claramente cuando él, inspirado por el Espíritu Santo, dice: a los judíos me hice judío, a los griegos griegos, ¿cierto? En fin, entonces él va hablando de eso, con lo cual no quiere decir que él traiciona en nada los principios del Evangelio. Lo que él está diciendo es: hay que hacer un esfuerzo intencional por ver cómo nosotros alcanzamos a distintos grupos de personas que tienen diferencias entre sí. Y eso es todo lo que está diciendo Pablo. Yo no predico el Evangelio exactamente igual aquí que en la Inglaterra puritana del siglo XVII, digamos. No son los mismos desafíos. Ciertamente John Owen y Thomas Watson no se enfrentaban con el mismo público, con las mismas inquietudes que se pueden enfrentar hoy mismo en Inglaterra, por ejemplo, ¿cierto? Se puede enfrentar un Vaughan Roberts u otros predicadores, ¿cierto? Y pastores fieles a la palabra del Señor, fieles al Evangelio, que en el mismo contexto geográfico, ¿cierto? Inglés, hoy les toca predicar, pero en el siglo XXI. Es otro contexto, así como es otro contexto para nosotros. Y cuando estamos en un determinado contexto hay distintos grupos de personas. Entonces, que Pablo diga y hable explícitamente sobre la necesidad de tener que llegar intencionalmente, de una manera distinta en la comunicación del Evangelio a cada una de estas personas, y lo que él está diciendo es: del Evangelio no hay que transar nada. De las verdades escriturales no hay que transar ni un milímetro, pero en la comunicación y en cómo yo comunico debo ser inteligente e intencional en comunicar a cada grupo. Eso es lo que quiere decir Pablo con a los judíos judíos, a los griegos griegos, y así yo fui a los sin ley como sin ley, ¿cierto? A los que están bajo la ley. Entonces él va de alguna manera viendo cómo yo encuentro ganchos con los cuales yo puedo comunicar el Evangelio. No hacer el Evangelio agradable, aceptable ni digerible, porque aquel que quiere rechazarlo, aquel cuyo corazón es réprobo y no va a querer aceptar, no lo va a aceptar. A mí no me importa que el Evangelio se vuelva agradable a las personas, a mí me importa que se vuelva claro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero que el Evangelio sea claro. Y es otra preocupación que Pablo tenía con el culto cristiano, que si en el culto todos hablaban en lengua y llega entonces un pagano que no conoce al Señor, no va a entender lo que está pasando lo que está pasando allí. Pablo tiene una preocupación de que se entienda lo que ocurre en nuestro culto, lo que comunicamos, cómo alabamos, cómo adoramos, entre otras razones porque así el incrédulo que llega y participa del culto, hasta 1 Corintios 14, él podrá ser disuadido y persuadido por el Evangelio si es que él por lo menos entiende lo que está ocurriendo. Y ciertamente va a glorificar a Dios y decir que Dios está en medio de ustedes. Entonces, esta preocupación existe en Pablo. Pablo quiere que el pagano, Pablo quiere que el no creyente, Pablo quiere que el incrédulo, sea judío, sea griego, sea bárbaro, entienda el Evangelio. Entienda. Y una vez que lo entiende y le es claro, muchos de ellos, los escogidos, ciertamente, van a aceptarlo, van a creer. Los réprobos no, pero lo van a rechazar por las razones correctas. Van a decir: no, yo no acepto esto de que Dios sea un Dios justo. Perfecto, entendiste muy bien una verdad del Evangelio. ¿No estás dispuesto a aceptarla? Pues bien, pero la entendiste. Muchas veces nosotros generamos barreras
con la cultura a nuestro alrededor y generamos barreras con homosexuales y con lesbianas, no porque nosotros estemos comunicando claramente el Evangelio, sino porque se refleja en nuestros actos y actitudes un prejuicio arbitrario que llega al punto de la discriminación. Y por lo tanto eso genera un evidente rechazo, ¿cierto? Y ellos están rechazando no el Evangelio, están rechazando nuestra forma prejuiciosa de actuar que muchas veces tenemos. Por lo tanto, en este sentido, lo que nosotros podemos ver es que ya empezamos a vislumbrar cómo debemos nosotros entender. Debemos ser intencionales. ¿Qué significa ser intencionales? Aquí es donde hay que comprender. No se trata en ningún aspecto nunca Pablo dice, me hice judío a los judíos, a los sin ley, como diciendo, como transando algo, sino que él dice claramente que es porque él ve que cuando algo que está en ese contexto cultural o en ese contexto social, ¿cierto? En ese contexto comunitario, ese grupo de personas que él identifica allí, tienen ciertos valores, visiones que coinciden con el Evangelio, entonces hacemos uso de ello para poder comunicar y para que vemos que allí hay un puente que se establece para la comunicación del Evangelio. Esto es muy importante. Entonces no es algo tan simple como, vamos entonces a participar de las marchas gay, vestidos, ¿cierto? Con traje de arcoíris y con plumas y por ejemplo, yo estoy diciendo algo súper caricaturesco porque es un cuestionamiento que me lo han hecho, entonces yo por eso lo presento de esta manera. Quiero que nadie se sienta ofendido con esto, por favor. Solamente estoy diciendo que es una forma en la cual algunos nos han cuestionado de repente con respecto a esto. No estamos diciendo eso, estamos diciendo de que hay ciertos aspectos en los cuales tenemos que llegar y comprender lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces hay que saber comunicar. Entonces, algunas cosas que hay que entender, por lo tanto. Si nosotros dialogamos desde la Biblia, las causas para vivir un quiebre profundo de nuestra identidad sexual pueden ser muchas. Sin embargo, el llamado a ser fieles no cambia, ¿ya? El llamado a que seamos fieles es el mismo. Entonces, hay muchas posibles causas. Ahora, ¿por qué alguien es homosexual? ¿Por qué alguien es lesbiana? Bueno, hay varias formas, varias explicaciones para ello. Algunos tratan de apuntar hacia las causas genéticas, hacia un tema biológico. Esto sobre todo era muy fuerte a fines de los 60 y en los 70, hasta mediados de los 90, yo diría que fue el principal argumento. Nacimos de esta manera, no podemos evitar ser así, es parte de la naturaleza con la cual nosotros nacimos. Así que si nacimos así, debe ser algo que Dios determinó, debe ser algo que Dios quiso y no tienen por qué mirarnos con condenación, es parte de la naturaleza. Muchos evangélicos reaccionando a eso dijeron, no hay causa genética, no hay causa biológica, no es posible. Hicieron un gran esfuerzo por financiar investigaciones para probar que no habían causas genéticas, realmente no habían causas. Y bueno, efectivamente no se ha probado hoy de manera definitiva ni lo uno ni lo otro. No se ha podido probar de que existan efectivamente y que sean debido a causas biológicas o genéticas, que alguien tiene atracción por el mismo sexo, ni tampoco se ha logrado probar de que definitivamente no hay ningún factor biológico que juegue allí. No se ha podido probar tampoco. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que efectivamente podrían haber causas genéticas. Déjenme ejemplificarlo con otro asunto que es pecaminoso. Piensen, por ejemplo, en el alcoholismo. Evidentemente pecaminoso, ¿cierto? Pero evidentemente también hay ciertas personas que tienen alguna predisposición genética y que ya ha sido comprobado a ello. No todos, no todo alcohólico es alcohólico por causas genéticas, pero hay cierto grupo de alcohólicos que enfrentan esto por causa de una predisposición genética al alcoholismo, lo cual hace, ¿cierto?, que sea especialmente difícil salir del alcoholismo una vez que ellos entran a este ciclo de la adicción con el alcohol. Así que existe esto, pero también existen muchos que teniendo la misma predisposición genética no son alcohólicos, no son borrachos y lo que simplemente ellos tienen que hacer es que tienen que vivir una vida de abstinencia total del alcohol. Pues bien, pero estas personas han aprendido, entonces sigue habiendo una decisión personal. Estas personas han aprendido a vivir un estilo de vida donde ellos ya no están presos, esclavos de la adicción al alcohol, a pesar
de tener una posible o incluso de tener una predisposición genética a ello. Entonces, las causas genéticas implican, por lo tanto, no puedo evitarlo, tengo que ser gay, tengo que ser lesbiana. No. O sea, siempre está la libertad humana como decisión última y final. Ahora, desde fines de los 90 hacia acá, esto parte entre medio de los 90, entre medio de los 90 parten algunos teóricos presentando otra visión de la homosexualidad, pero ya a fines de los 90 esto se populariza más a nivel de la masa y los 2000, que es la idea de que somos homosexuales o yo soy lesbiana o soy bisexual porque quiero serlo, porque yo así decidí. Puedo serlo hoy y puedo ser otra cosa mañana porque es mi libre decisión y me tienen que respetar mi libertad. Entonces es otra forma de enfocar el tema de la homosexualidad. ¿Bien? Así que, vuelvo a decir, en los 70, 80 era más fuerte, hasta mediados de los 90 era más fuerte esta idea de lo genético, de que somos así, no podemos evitarlo. Actualmente yo diría que está mucho más la idea de lo queer, la idea de yo soy libre y tomo esta decisión, lo que se llama las teorías queer. Han abierto mucho el espacio para eso. Así que un poco eso ocurre hoy en los debates con respecto al tema de la homosexualidad. El segundo tipo de causas pueden ser las causas psicosociales, bueno, las causas genéticas, causas psicosociales, y ahí especialmente clásicas las teorías, por ejemplo, de Freud, Jung, ¿cierto? En el psicoanálisis, donde se presenta, por ejemplo, el tema de, dice Jung, que nosotros tenemos arquetipos de lo femenino y de lo masculino con nuestra figura paterna y materna, independiente si es mamá o papá biológico, no importa, eso puede ser que te haya criado tu mamá con tu abuelo, ¿cierto? Con el papá de tu mamá, puede ser un tío, puede ser, pero hay alguien que es una figura paterna, una figura materna en nuestra vida. Entonces, esta figura materna, esta figura paterna son arquetipos de lo femenino y de lo masculino, que me van a enseñar a mí, que soy varón, ¿cierto? Y que nací varón, me van a enseñar a mí a cómo relacionarme con las mujeres y también a cómo relacionarme con los varones y cómo ser varón también. Entonces estos dos arquetipos van a estar allí de manera presente desde la más tierna infancia, de manera total y absolutamente no sé muy bien cuál es la palabra, ¿no? Van a ser una fuerte influencia, van a ser una fuerte influencia. El influenciable voy a ser yo a mi tierna infancia y ellos me van a influenciar mucho, sobre todo en los primeros años, antes incluso de que yo aprenda a hablar, antes de que aprenda a leer y escribir, pero ahí es donde está el fuerte de mi formación. Entonces, dicen que algo ocurre ahí, decían Freud y Jung, con respecto, bueno, Freud por un lado, ¿cierto? Pero a partir de la teoría psicoanalítica de Freud, Jung trabaja un poquito más este tema. Entonces, algo va a ocurrir allí, que se va a ocurrir un quiebre con mi arquetipo, por ejemplo, yo que soy varón con mi arquetipo masculino. ¿Qué puede ser? Un padre ausente, una figura paterna ausente. Puede ser una figura paterna ausente no solo literalmente porque no está el papá, sino también puede ser una figura paterna ausente porque tal vez está, pero está totalmente apagado, ausente, opacado, está en la casa pero no se relaciona conmigo, no hay una relación padre-hijo. Entonces, cualquiera sea el motivo, ocurre que entonces yo crezco desde mi más tierna infancia con un anhelo y con un deseo muy profundo de relacionarme con varones y de poder agradar a varones, y hay una profunda atracción hacia querer buscar, ¿cierto? Ese vínculo, esa necesidad de una relación con varones, porque hay un tema con mi arquetipo masculino que quedó roto para mí como niño varón. El tema es que esta necesidad entonces hace que yo sea especialmente propenso a buscar figuras paternas, a relacionarme con otros hombres, a admirarlos de una manera excesiva, a tener esta... ¿Por qué? Porque no tuve toda esa construcción y todo ese periodo de construcción con mi arquetipo masculino. Entonces, cuando llega la adolescencia o la pubertad, este deseo, este anhelo se erotiza, ¿sí? Se erotiza. Y entonces se transforma en una atracción al mismo sexo. Se erotiza este deseo de una relación, una conexión con el arquetipo masculino. Lo mismo puede ocurrir, esto mismo lo pueden traducir con respecto al lesbianismo en el caso de niñas mujeres, que el problema está con su arquetipo femenino, ¿cierto? Pues bien, por ejemplo, hay causas psicosociales. Ese es un ejemplo, ¿sí? De causas psicosociales que se han definido. Otro, es bien conocido esto, las experiencias traumáticas, las experiencias de violación, que tanto
generan en ciertos varones una distorsión muy terrible en su corazón, muy compleja, un nudo muy complejo de comprender y de desenredar, que tiene que ver, ¿cierto?, con el anhelo y el deseo, ¿cierto?, sexual, que queda, por así decirlo, torcido, pervertido en aquel que ha sufrido abuso cuando niño, en el caso de niños varones, en el caso de niñas mujeres que también han sufrido abuso, el odio hacia hombres, que lleva por lo tanto también a solamente querer entender el amor, la confianza y la relación de amor y confianza con mujeres, nuevamente, lo cual también se erotiza luego en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, hay un tema con las experiencias traumáticas, ¿ya? Hay un tema también allí que juega un papel, ¿ya? Y también, finalmente, se conocen lo que se llaman hoy día causas ideológicas, y esto especialmente en el caso del lesbianismo, pero no exclusivamente. Hoy, justamente con lo de la teoría queer y la idea de que debemos ser libres y buscar cada uno con su propia libertad lo que quiera, lo que sienta, lo que lo haga más feliz, bueno, hoy estas ideologías se han transformado en ideologías políticas que por lo tanto hacen que algunos empiecen a tener una cierta apertura hacia la experiencia homosexual, hacia la experiencia homosexual. Un caso tal vez emblemático, es un ejemplo, es el caso, por ejemplo, de tal vez un feminismo muy radical que existe hoy en día, y eso existe, y que propone entonces que la mejor forma o la forma más correcta de ser feminista es que una mujer sea lesbiana. Siendo que el feminismo, según como se entiende clásicamente, es la lucha por los derechos de las mujeres para que se reconozca su igualdad de dignidad en la sociedad. Una lucha muy legítima, ciertamente, cuando surge, pero que en los últimos tiempos, sobre todo desde los años 60 para acá, ha sufrido bastantes distorsiones, un pocas más, un poco menos, y que en los últimos 10 años, 15 años, ya se ha transformado en una cosa donde han surgido grupos muy radicalizados. Entonces, claro, en este sentido, por ejemplo, hay causas ideológicas que apuntan en ese sentido. Así que causas genéticas, causas psicosociales, experiencias traumáticas, causas ideológicas, estarían entre las posibles 4 causas, ¿cierto? Una mezcolanza de veces 2 o 3 en el caso de algunos. Entonces, ¿tú cómo llegas con el Evangelio y comunicas, ¿cierto? Tú tienes que entender que estas causas pueden estar allí y hay que tener una comprensión, un entendimiento de ellas, ¿bien? Así que debemos nosotros ser llamados a comprender, dar la bienvenida y acoger a quienes vienen de contextos en este sentido. Yo quisiera, por lo tanto, ahora mostrar una diapo, ¿cierto? Una imagen, que aquí ustedes la pueden ver. Esta imagen es una imagen que a mí me ha servido mucho para poder explicar un poco cómo entender este fenómeno. Yo diría que hay 3 cosas que hay que hacer una diferencia. Hay que diferenciar entre la atracción al mismo sexo, entre la identidad gay o lesbiana o bi, la identidad homosexual, y la ideología GLBT. Entonces, voy a utilizar una palabra más antigua, hoy se usa orientación, pero voy a utilizar la palabra inclinación. Solamente por un efecto didáctico, porque sí podemos hablar entonces de este gráfico que yo le llamo el gráfico de las 3 I, inclinación, identidad, ideología. Yo creo que esto por lo menos a mí me ha ayudado bastante en mi trabajo pastoral y también a la gente de mi iglesia. El primer círculo, el círculo más grande, ¿cierto? El gran conjunto, es el conjunto de aquellos que tienen una inclinación homosexual. Vamos a llamarle, que es en realidad una forma de llamarle la orientación, ¿cierto?, de atracción por el mismo sexo. Hay mucha gente que tiene esa inclinación. E incluso no es una inclinación única, que se da o no se da. No es así. La inclinación homosexual o la orientación homosexual se da en grados, ¿ya? Puede ser más fuerte, intensa en algunos y no tanto en otros. Puede ser un poco más, entonces, y de ahí es donde viene, por lo tanto, es la idea de una inclinación homosexual como algo que puede ocurrir, por ejemplo, con alguien que tiene una pareja heterosexual, que está tal vez casado,
es un hombre, por ejemplo, está casado con una mujer, o es una mujer, está casada con un hombre, pero hay cierta inclinación, hay cierta orientación que sin ser fuerte, y ella ama a su esposo o él ama a su esposa, se siente atraído por él o por ella, pero también tiene una atracción por el mismo sexo y que se revela y está allí en ciertos momentos. Entonces, y que se muestra en ciertos aspectos. Entonces, hay distintos grados, por así decirlo, de la orientación. La orientación homosexual no es única. Entonces, hablemos de la primera I, la inclinación. Hay muchos que la tienen. Entre ellos, hay algunos que teniendo esta inclinación y que la viven en su corazón y que la tienen, ellos entonces simplemente no le ven problema a esto, es parte de su vida y piensan que está ok. Mientras que otros luchan contra ella porque entienden que es pecaminosa, especialmente aquellos que son cristianos. Pues bien, esta inclinación evidentemente es consecuencia de la caída. No existiría si no fuese por la caída. En segundo lugar, es pecaminosa. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Algunos han comparado la inclinación con la ceguera, ¿no? Es consecuencia de la caída, pero no es pecaminosa. Yo, por lo menos, no es mi planteamiento. Yo no pienso eso. Yo creo que esta inclinación sí es pecaminosa. Pero también piensa, por ejemplo, en las inclinaciones que tú puedes tener hacia cosas pecaminosas sin tal vez tener esta inclinación homosexual. Tal vez puede ser que tú tengas una inclinación, por ejemplo, hacia el adulterio heterosexual, porque estás constantemente codiciando a las mujeres, si eres un varón, ¿cierto? Eres un varón que constantemente codicia a mujeres, pues bien, eso es pecaminoso. Estás luchando contra eso, estás buscando santificar tu vida. Y yo no estoy diciendo que esa lucha se vaya a terminar en algún punto de manera definitiva, tal vez nunca se termine, pero debes mantenerla, ¿cierto? Estás luchando en tu corazón, estás orando, estás buscando santificarte. Estas son preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer, ¿cierto? En este sentido. Existen varios hoy, por ejemplo, cristianos fieles, ortodoxos, fieles a la Biblia, y que su inclinación homosexual, vuelvo a decir, estoy usando la I por un tema didáctico, ¿cierto?, de la palabra con inclinación o orientación, su orientación o su inclinación es bastante fuerte y marcada, de tal modo que no sienten una atracción sexual por personas del otro sexo, no les parece interesante ni atractivo, pero son cristianos. Wesley Hill es uno de ellos, es profesor del Nuevo Testamento, es un pastor de la Iglesia Episcopal, ¿cierto?, en Estados Unidos. Hay otro pastor anglicano en el contexto inglés que se llama Vaughan Roberts, autor del libro El Gran Panorama Divino, un gran libro y un gran autor y también maestro de la Biblia. ¿Y qué es lo que ellos han optado? Por una vida de celibato, han optado por ser célibes, ¿cierto? Justamente para ser fieles al mandato del Señor, porque ellos dicen yo no puedo tener una relación con una mujer. Conozco otros, no recuerdo ahora el caso de uno de ellos, tenía el nombre en mi memoria, pero ya no recuerdo exactamente. Pero hay otros también importantes líderes evangélicos, uno de ellos que incluso escribió un libro donde él honestamente habla sobre este tema, que está casado, ama a su esposa, siente atracción por ella, no es que no, pero también tiene una lucha con la atracción por el mismo sexo. Su esposa lo sabe desde antes que ellos se casaran, ella conoce su vida, ella sabe esto y se apoyan mutuamente, específicamente ella lo apoya a él también, pero se apoyan mutuamente en esta lucha, pero ellos son una familia, un matrimonio, tienen hijos, él es un pastor, no recuerdo ahora exactamente el nombre de él. Está el caso de Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield también es una mujer que fue lesbiana, ¿cierto?, que fue incluso activista LGBT, etcétera, y que se convirtió al evangelio y que ella hoy está casada, es esposa de un pastor, tienen hijos, etcétera. Entonces, el tema de que alguien tenga una inclinación o haya tenido esa inclinación, forme parte allí, aunque sea residual, pero que esté allí, es algo que ocurre con muchos cristianos, incluso que son fieles. Esto es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, por un lado están todos los que tienen inclinación. Ahora, todos los que tienen inclinación necesariamente se identifican gays, se identifican lesbianas. No, ahí está el segundo círculo que está más reducido. No todos se identifican como gay y lesbiana. Yo soy gay, yo soy lesbiana, así que voy a tener una pareja del mismo sexo, voy a vivir con él, voy a vivir con ella, vamos a llevar una vida normal porque me voy a reconocer como gay, voy a tener relaciones de pareja, etc. Eso no hay caso, allí ya no solamente es algo
pecaminoso, sino que ahí ya la persona está derecha y abiertamente pecando, y mientras no se arrepienta está en la categoría del texto que leímos, 1 Corintios 6, 9 y 10. Esa persona se identifica gay, esa persona se identifica lesbiana, quiere vivir esa identidad, quiere vivir de esa forma, incluso si eso no es sexualmente activo, como veíamos con las palabritas griegas de 1 Corintios 6, 9, sea o no sea activo sexualmente, no importa, es una persona que se está identificando. Puede ser un arsenocoita y puede ser un malacoi. Y por lo tanto, con esta identificación homosexual, como configuración de su personalidad, esta persona está yendo contra el diseño de Dios. ¿Se fijan? Hay muchas personas que tienen la inclinación, pero que quieren ser fieles al diseño de Dios, que quieren vivir el diseño de Dios, ¿cierto? Del varón y de la mujer que nosotros vemos en la Escritura. Pero hay otros que simplemente no, y dicen, no, yo quiero vivir mi identidad gay o lesbiana, ¿cierto? Ya sea con una vida sexualmente activa o no, pero quiero vivir mi identidad y me identifico como gay, como lesbiana, etc. Entonces ahí tenemos nosotros este segundo círculo, donde aquí ya entramos en algo que en nuestro discipulado necesita ser llamado al arrepentimiento, necesita ser llamado a la reconciliación con Dios mediante el Evangelio. Ahí ya es un asunto un poco más serio. Muchos de ellos tienen dudas, tienen cuestionamientos, piensan que este es el único camino en el cual podían seguir, y por eso siguen ese camino, y tal vez es importante mostrarle alternativas, como yo les conté, Wesley Hill, Rosaria Butterfield, en fin, mostrarle alternativas cristianas de aquellos que viven fielmente el Evangelio, que no son cosas sencillas, es con luchas muy profundas, pero ahí donde el apoyo de la comunidad de la iglesia es muy importante. Pero va a haber que llamarlos al arrepentimiento y a volver a Cristo, porque están ellos viviendo clara y abiertamente en pecado. No así los que tienen la inclinación, se recuerda que es una inclinación pecaminosa, pero ellos teniendo otra inclinación luchan contra ella, tal vez varios de ellos, muchos de ellos luchan. Entonces no necesariamente alguien con la inclinación es alguien ¿qué es lo que necesita esa persona? Apoyo en su lucha, que yo ore con él, ore con ella, que lo acompañe, ¿cierto? Etcétera. Entonces, y finalmente, en el núcleo más duro, por así decirlo, y este nuclecito lamentablemente era pequeño cuando yo hice esto hace varios años atrás, y ha crecido harto en estos últimos años, es el núcleo de la tercera I, la ideología. Y la ideología GLBT ya no es solamente la persona que se identifica gay o lesbiana, sino que son personas y grupos de personas que se organizan políticamente alrededor de su identidad, alrededor de su orientación sexual, de su inclinación, y la transforman en un concepto identitario político. Ellos dicen, nuestra identidad define nuestro ser. Perdón, disculpen, nuestra inclinación o nuestra orientación define nuestra identidad, define nuestro ser, ahí sí. O sea, no es simplemente yo tengo una orientación sexual y es parte de lo que yo soy. Muchos que están en el segundo circulito de la identidad, de la segunda I, lo viven así, ¿cierto? Ellos se identifican, etcétera, es parte de lo que yo soy, se identifican gay o lesbianas, pero no por eso van a puros bares gay o usan banderas o cuelgan banderas en su ventana. No, de hecho, muchos de ellos no les gusta la marcha gay, no les gusta nada de eso. Ellos tienen otra forma de vivir. En fin, existe eso. Pero ya los que están en la I de ideología, este núcleo más duro, ellos entienden que esto es una causa política y que ellos deben, por lo tanto, ser validados frente a la sociedad. Evidentemente, la ideología GLBT, como ideología, o sea, como conjunto de ideas, es idólatra. Idolatra mi orientación sexual como aquello que le da sustento, propósito a mi vida. Por lo tanto, en la ideología GLBT tenemos nosotros una agenda política claramente y abiertamente pecaminosa y anticristiana. La ideología GLBT ya es abiertamente anticristiana, y los que de alguna manera participan de esta ideología, ellos son un núcleo más duro. Y aquí es donde entonces, ¿cómo llegar a ellos? Aquí ya estamos hablando de un núcleo mucho más duro, donde es más complejo. Pero nuevamente yo creo que ¿cómo llegar a aquellos que están presos de una ideología? Eso en general, de cualquier tipo de ideología anticristiana. Por ejemplo, el comunismo, una ideología anticristiana, el marxismo, ¿cierto? Es una ideología anticristiana. Pero ¿cómo yo llego a ellos, ¿cierto? ¿Cómo yo llego y comunico el Evangelio? ¿Cómo yo llego a aquellos que están en alguna ideología anticristiana? Pues bien, en este caso de una ideología anticristiana como la ideología GLBT, yo llego a ellos, creo que la clave está en no llegar a ellos como grupo, como bloque.
Yo creo que la clave está justamente en poder sacarlos de la mentalidad de grupo, sacarlos de la mentalidad de borrego, sacarlos de la mentalidad de grupo de personas, ¿cierto? Y comunicar y hablar individualmente. Por lo tanto, la amistad es clave aquí. La amistad es clave. Y ojo, que muchos que están en el círculo de la identidad cada vez más están adhiriendo a la ideología, así que ese círculo que se ve pequeñito en realidad está creciendo cada vez más. Así que la ideología GLBT es una ideología muy perniciosa, como conjunto de ideas, es muy perniciosa, y aquellos que abrazan esta ideología lo abrazan por profundos quiebres y heridas que tienen en su corazón y que tú puedes conectar con ellos de una manera individual. Justamente la clave es sácalos del grupo, ¿cierto? Sácalos de la mentalidad de manada y conversa uno a uno y allí entonces establece una amistad. En el establecimiento de una amistad las cosas se van a poder sincerar y van a empezar a derribarse las barreras en esta persona que tiene ideología GLBT. Por eso yo recomiendo el libro de Rosaria Butterfield, donde ella habla sobre su peregrinaje como una mujer lesbiana, especialista en estudios de género, doctora en estudios de género de la Universidad de Syracuse en Nueva York, líder del movimiento antes de que estuviesen todos esos personajes que hoy día están. Ella era parte de los inicios de este movimiento y quien terminó siendo discipulada por un pastor y su esposa, viejito, que la acompañaron y que fueron sus amigos por años, hasta que ella se convirtió a Cristo. Perdonen. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, muy claro, no solamente de que se cae el celular, sino también un ejemplo muy claro de gente, de cómo alguien puede ser convertido de un contexto donde evidentemente si tú les comunicas como grupo, ellos como grupo, como bloque, como manada van a reaccionar y se van a apoyar, pero si tú los sacas del grupo y empiezas una relación de amistad uno a uno, ahí entonces empiezan a caerse las barreras y empiezan a caerse los prejuicios de ellos también, porque son muy prejuiciosos contra los cristianos, muy prejuiciosos. Han sido cuidadosamente adoctrinados para odiar a cristianos. Entonces es muy interesante si tú muestras amor, respeto, y la iglesia muestra amor y respeto hacia ellos. Entonces yo creo que aquí hay algunos elementos importantes para poder conversar sobre este tema. Les agradezco la paciencia. Gracias por este tiempo también que ustedes me han permitido para poder hablar estos temas con ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan, ¿cierto?, un hermoso encuentro presbiterial ahí de jóvenes, aunque sea a distancia y utilizando estos medios virtuales. Dios les bendiga. Agradecemos al pastor Jonathan por su clara exposición y por su disposición a colaborar de esta forma para la realización de este encuentro. Así es. Y a continuación vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas en torno a esta temática. Para eso van a responder las preguntas que van a aparecer en pantalla, las cuales son... Primera pregunta. ¿Crees que como iglesia hemos recibido correctamente a personas con inclinación al mismo sexo? Segundo, ¿qué debe considerarse en un discipulado cristiano que busca guiar a hermanos con inclinación del mismo sexo? ¿Te has visto desafiado a hacerlo? Para poder responderlas, nos vamos a reunir en grupos más pequeños a través de la plataforma Zoom, así como lo hemos estado haciendo anteriormente. Y podremos discutir y conversar de forma más cercana estas preguntas. Si aún no sabes cómo unirte al grupo de Zoom, entonces te invitamos que te comuniques al grupo de WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla para que puedan atenderte y te puedas conectar. También te recordamos que aproximadamente a las 22:15 vamos a volver para continuar con este encuentro.